Y tiempo para saludar en a buenas horas a José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte y de charlar contigo de economía. Igualmente. Como siempre digo, es un placer porque contigo siempre aprendemos un poquito más o de manera tan pedagógica, pues podemos entender quizá mensajes como el de ayer, ¿no? El del Banco de España, donde veíamos que mejora su previsión del PIB para 2023 y rebaja Ujú. bueno, el de 2024 al 2,3%. ¿Cómo podemos interpretar este mensaje de manera Bueno, clara? bueno, simplemente se están confirmando lo que ya se decía desde el pasado año, en donde la desaceleración es progresiva, es natural también. Primero, un gran rebote de los diferentes países europeos de acuerdo a la caída que se experimentó en 2020. Como España era uno de los países con mayor descenso, pues esos rebotes son más intensos y duran más en el tiempo. Es decir, ya Alemania pues entró en recesión técnica, la Unión Europea en su totalidad también lo ha hecho en el primer trimestre de este año, y eso es una situación, es unas nubarrones que se terminan convirtiendo en tormentas y que terminará por afectar a absolutamente todas las economías europeas. Entonces, lo que estás diciendo es que aquellas economías industrializadas, pues curiosamente ahora están experimentando un mayor descenso en sus tasas de crecimiento, pues bueno, pues la guerra de Ucrania, el encarecimiento de las materias primas y por lo tanto son inputs a su proceso productivo, y aquellas otras economías especializadas o mayormente ponderadas al sector servicios de mercado, como es la española y la canaria, por supuesto, estaríamos hablando de Uh servicios -huh. de hostelería, turismo y demás, pues todavía mantienen un pulso excesivamente importante. Hay mucho ahorro de 2020 que todavía está saliendo, ya se está acabando, también es cierto, y a partir de ahí, pues bueno, pues ese sostenimiento de las tasas de crecimiento se han mantenido, pero no van a ser eternas. Entonces, la explicación que está dando el Banco de España es que las cosas han ido mejor de las previstas, también porque los rebates han sido muy superior, pero que como si tiráramos una pelotita en un pasillo, Uh pues -huh. el bote cada vez va siendo menor hasta que ya se caiga por la escalera por el otro lado, que es la recesión técnica. Y entonces, claro, podemos pensar que el turismo es quien nos está salvando la economía, por lo menos de momento, ¿no? Que está siendo ese salvador que, como también indica, llega a un punto a lo mejor en el que o esos ahorros que tenía ya se acaban gastando, todo ese ahorro que tenemos de la pandemia, pues bueno, algunos ya han empezado a pulirlo y a decir, ya no me queda un duro, quiero vivir, pero claro, cuando ya no tenga más, ¿qué va a pasar, no? ¿Y qué va a pasar con España? Desde tu punto de vista, una vez que a lo mejor veamos pues que otros países pues empiezan a tener más peso. Por ejemplo, se está hablando de que Canarias va a tener menos turistas frente a Turquía por el precio de los billetes aéreos. Esto también puede hacer daño a nuestra economía, ¿no? Sí, sin duda, porque es que no nos olvidemos que si analizamos nuestra estructura de gasto familiar, vemos que si tuviéramos deudas, tenemos que destinar más dinero al pago de esas deudas. Cuando nos alimentamos, que es algo que tenemos que hacer, pues, si no se puede 3 veces al día, o si practicamos el desayuno intermitente, tal vez menos, pero Mm. tienes que alimentarte, pues también estás destinando un mayor nivel de renta. Y al final, obviamente, la economía del ocio se terminará por ver afectando. Este gap, este intervalo de recesión técnica europea, pero no aún en España y menos en Canarias, es lo que decíamos el pasado año que nos podría salvar para tomar reacciones. Ahora bien, la sintomatología que está teniendo los países emisores de turistas es ese, reducción del ahorro, por lo tanto reducción del gasto, y se van a destinos a lo mejor en donde los precios sean más bajos, Uh -huh. independientemente del concepto calidad. Bueno, pues eso es lo que puede venir sucediendo en el segundo semestre del presente año, para España en general y Canarias en particular. Y hay una frase que yo he utilizado mucho, que se utilizó en 2020 en sentido contrario, pero que ahora hay que revitalizarla, que es: gracias que nos dedicamos a los que nos dedicamos, estamos así. Es decir, lo que era una muy mala noticia en 2020, especialización productiva en la movilidad de las personas, obviamente como obstaculizamos dicha movilidad, pues aquellas carteras de pedidos que dependían de ello disminuía, pues bueno, pues ahora yo no quiero pensar en esa psicología del carpe diem, Ya. bueno, eliminemos todo, porque al final lo que tú dices,
sí, queremos vivir al día, pero después la nevera hay que seguir llenándola. Bueno, pues esas circunstancias hacen que poco a poco nos vayamos decrestando con un riesgo añadido, que no es incertidumbre, sino simplemente es una variable que hay que tener en cuenta, que en 2024 todo parece indicar que vuelven a aparecer las reglas fiscales. Y las reglas fiscales significa que un actor que hasta la fecha ha sido importante y determinante como es la administración pública, pues probablemente tenga que dar un paso al lado, sino un paso atrás. Por eso es importante en lo que queda de año y ese retorno, ese gap, ese retraso, pues el que la iniciativa privada pues tenga, la palabra no es facilidad, pero sí al menos la puesta en disposición de determinados tipos de medios para poder pues bueno, pues consolidar una estructura productiva que en el hipotético caso que se separe pues una quinta parte de nuestro PIB, como es la administración pública, pues que la parte privada no se tenga por qué detener. Bueno, y también se está hablando, José Miguel, en Canarias, por ejemplo, de esa bajada con una reducción selectiva del IGIC, ¿no? Con el nuevo gobierno, que casi con toda probabilidad ya, pues la próxima semana casi entraría en marcha. ¿Cómo puede suponer esto un beneficio para el ciudadano? Cuando algunos aseguran que estamos hablando de apenas pues 10, 15 euros en el bolsillo del ciudadano y son menos recursos para diferentes administraciones por la baja recaudación. ¿Quién tiene la razón aquí? Bueno, hay que tener en consideración que 15 euros per cápita pues son millones de euros si los acumulamos en forma de renta, que lo único que es que pasa de manos, es decir, no es que desaparezca, no es que bueno, se, se eliminen de la economía, sino simplemente pasa de manos de la administración pública al consumo privado o a la renta privada y después ya cada cual la destina a la inversión, al ahorro o al consumo. En este caso, es una promesa electoral que obviamente que se había planteado y por lo tanto como tal promesa electoral pues habrá que exigir su cumplimiento y al menos la motivación sí es cierto que también había sido demandada en pasados años, sobre todo cuando la inflación estaba de forma disparada. Hace un año y un mes aproximadamente estamos en un 10% de la inflación, ahora está mucho más moderada, aunque yo no sería tan optimista con la inflación subyacente, que es la de verdad, la estructural. Entonces, al final lo que va a provocar es una disminución de la recaudación en principio, porque eso tampoco está muy claro. Es decir, las personas piensan que cuando se disminuyen los impuestos, determinados tipos de impuestos baja la recaudación, pero es que estamos hablando de impuestos que afectan al consumo. Y puede ser que disminuyendo la presión fiscal sobre el consumo se incremente este. Y por lo tanto, una simple multiplicación de precio por cantidad puede hacer que la recaudación o no, al menos no caiga o se mantenga o incluso pudiera subir. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista de la provisión de los bienes y servicios públicos, entiendo que, pues bueno, la próxima persona responsable de la Consejería de Hacienda, pues lo tendrá muy claro. Es decir, hay una estructura de coste que, como decía el Banco de España el año pasado, hay un gran porcentaje que se llama, que son costes invisibles, es decir, que no pueden ser consolidables, porque el incremento de la recaudación experimentada pues era muy coyuntural, no era por mejoras en el consumo, sino simplemente porque teníamos lo que se denomina un efecto precio, y a partir de ahí esa parte no consolidable es la que puede verse modificada para que esa parte, repito, vuelva a manos privadas. Entonces, bueno, la teoría económica dice que si disponemos de más renta incrementaremos el consumo y si incrementamos el consumo incrementamos el Producto Interno Bruto. Esa es la teoría. Después, la realidad, pues lo bueno que tiene es que se pueden ir modificando pues prácticamente en tiempo real si las cosas no están saliendo como se habían previsto que salieran. Claro, pero una promesa electoral de una bajada del IGIC que luego de repente no funciona y vuelves a subir, para muchos no se entendería, ¿no? Y para la oposición pues sería un arma arrojadiza de mintieron porque vieron que al final no se puede realizar algo así y no sé hasta qué punto alguien cambiaría algo así. Bueno, en principio entiendo que el relato económico y técnico es se puede llevar a cabo y al igual que en la legislatura pasada, pues muchos de los tipos subieron del 5 al 7 y se colocaron, pues bueno, pues ahora con un incremento en la recaudación también es entendible que el efecto, es decir, el que cada uno haga su papel sobre la economía y en el caso de la administración pública es
afectar o no a los precios. Yo no le puedo exigir a una empresa que baje sus precios porque los precios están referenciados a su estructura de costes, pero sí le puedo exigir a la administración pública que no alimente más los precios o que sí, o que los incremente para desincentivar su consumo. Por ejemplo, el caso del tabaco, el caso de las bebidas alcohólicas, en donde tú puedes tener una política sanitaria de obstaculizar su consumo e incrementas tu presión fiscal. Ahora lo que no le puedes decir al operador privado es que modifique sus precios, porque eso, repito, está en relación a su propia estructura de coste, como decíamos antes. José Miguel, bueno, si nos basamos en las estadísticas y finalmente se produce ese cambio de gobierno a nivel nacional, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues que podría gobernar Partido Popular e incluso, ¿no? Sumándose con Vox, siempre hemos visto la tendencia de que cuando hay un gobierno socialista, pues cuando entra el siguiente gobierno, que puede ser el Partido Popular, se habla de un gasto exagerado del dinero que hay que ajustar. ¿Existe el temor de que si se da ese cambio de gobierno veamos ajustes como se dio en su momento de la ley de racionalización de la administración pública y casos similares, donde empecemos a ver un ajuste del gasto por parte de los populares? Digo, sin tenerlo claro. Si no volviéramos a las reglas fiscales en 2024, algo que independientemente de quién gobierne lo va a tener que ejecutar, es decir, si la Unión Europea plantea ese 3% de déficit público y ese 60% de deuda, pues bueno, pues se ha de cumplir. Ahora mismo estamos por encima del 3% de déficit y en deuda la doblamos prácticamente. Entonces, ahí van a haber ajustes, independientemente de que tú seas el presidente del gobierno, lo sea yo o lo sea cualquier responsable de otro partido político. Ahora bien, si no existieran esas reglas fiscales, no es comparable lo sucedido en 2008-2012, que es la crisis financiera, con lo que está sucediendo en la actualidad. Aquí no ha habido destrucción ni exceso de capacidad de endeudamiento. En 2008 sí, habían impagos. Es decir, en la cadena de valor de promesas, como yo decía, que a mí me preguntan, oiga, ¿por qué sucedió la crisis del 2008? Y yo hago una respuesta muy simple, porque alguien no pagó lo que había prometido que iba a pagar. Claro. Y entonces empezó la cadena a funcionar. En este caso no estamos hablando de lo mismo. Es decir, en este caso hay un saneamiento mucho más potente de lo que sucedía en 2008 y por lo tanto no tendría por qué haber una restricción tan abrupta, ese austericidio. Incluso la propia Unión Europea aprendió de esos errores, e incluso el Banco Central Europeo ha dicho desde Draghi hasta la actualidad hacer todo lo posible. Es decir, es cierto que incrementan los tipos de interés, pero se sigue imprimiendo dinero. Entonces, claro, se está planteando esas medidas alternativas. Ahora bien, quitando la ideología y forma de poner en escena los determinados tipos de política económica, en 2024, si aparecen los ajustes fiscales, aparecerán los ajustes fiscales. Y ahí aparecerá pues el retiro progresivo de la administración pública, que como digo, a nivel nacional es de un 15%, y aquí hay islas en donde llega una tercera parte de la economía. Y sí se va a notar, eso es innegable, pero ya se encargará cada cual de defenderse o de acusar de por qué lo hacen. Unos lo dirán que es por razones ideológicas y otros le echarán la culpa a Europa. Claro, sí, sin duda. También se está hablando mucho, y lo llevamos viendo yo creo que hace varios meses, de puestos de trabajo que no se ocupan. Hemos visto que escasean pues puestos no sé, en áreas como restauración, incluso la construcción. Y algunos de los argumentos que se han escuchado es que no están bien pagados esos puestos de trabajo, y por parte de la empresa es que no hay personal cualificado. También aquí, ¿quién dice la verdad o dónde podemos encontrar la razón en que pues haya trabajo y no haya personas para trabajar? Yo creo que las dos partes tienen su verdad, y además hay una tercera variable que es las aspiracionales. Es decir, no me apetece trabajar en lo que ahora mismo me ofrece el mercado y por lo tanto pues espero a mejor ocasión o emigro con los pies, como se decía Thibaut, emigro con los pies a otros lugares en donde mis preferencias queden mejor reflejadas. Hay un problema de cualificaciones profesionales, o mejor dicho, de formación. La cualificación es la adscrita al puesto de trabajo, y hay un problema en donde gran parte del desempleo pues se focaliza, independiente de la edad, independientemente del sexo, se focaliza en las limitaciones formativas que tiene esa población. Y obviamente no es lo mismo, por muy básico que pudiera aparentar el puesto de trabajo que se ofrece, no es lo mismo lo que se demanda en la actualidad que con lo que se demanda pues hace 10, 15, 20 años. Aquí hay que tener en consideración que
además de la formación técnica, lo que se está solicitando mucho, y bueno, uno que está muy relacionado con la intermediación en el mercado de trabajo, es la actitud con C. Las aptitudes profesionales con P se condicionan, obviamente, o soy estoy formado para tal acción o no lo estoy, y por lo tanto lo puede ser, pero la actitud con C, es decir, la predisposición, en lo que siempre se dice la soft skill, ¿no? Las competencias transversales, es algo que, llamémoslo así, que hay parte de la sociedad que eso de sacrificio es como un concepto no muy Ya. cercano, ¿no? Y después, pues, innegablemente, hay un problema también que lo tiene que atacar la negociación colectiva, que entiendo que después de la última legislación laboral que ha sido consensuada por empresarios y sindicatos, vuelve a restablecerse el equilibrio de negociación entre organizaciones sindicales y empresariales, en donde la propia negociación colectiva tiene que actuar. Eso es campo del ámbito privado, en donde podemos y debemos mejorar lo que es las condiciones laborales desde el punto de vista salarial y de otros conceptos para la población trabajadora, sin comprometer la competitividad de las empresas, porque si no, volviendo a los símiles futbolísticos, recuerdo a Solari, que decía que el fútbol, un equipo de fútbol es como una sábana que si te tapas la cabeza te destapas los pies. Claro. Entonces, en este caso, en el ámbito de las relaciones laborales y económicas, es algo similar. Por lo tanto, yo creo que las dos partes tienen parte de razón, valga la redundancia, y las medidas para solucionar, una de ellas sería la negociación colectiva, el no tener miedo a negociar y con honestidad por ambas partes, y la otra, pues bueno, que es esa población desempleadas con carencias formativas, pues bueno, que se ascriban todas las políticas formativas, que eso es algo que yo sé que muchas veces pudo caer hasta de pesado, que es después de la formación viene la formación. Claro. No está escrita a un puesto de trabajo, sino que es la formación diaria de nuestra vida hasta que terminemos ya pues en horizontal y con los ojos cerrados. Entonces, a mí me queda claro, por ejemplo, José Miguel, que resumiendo, no sé si los jóvenes, pero una gran parte, ¿no?, del mercado laboral no tiene muchas ganas de trabajar o no está, digamos, a lo mejor demasiado involucrado bueno, en ponerse en marcha. Sí, es que justamente es lo que se decía, lo que comentaba antes sobre las aspiracionales. A lo mejor para esto yo no había venido aquí, ¿no? Eso es una de las consecuencias. Y después la otra opción de no tener en el mercado un hueco para las aspiraciones. Por eso cada día salen profesiones nuevas, pero profesiones que no solo las demandan las empresas, sino que la propia población las ofrece como algo que no existía. Y eso, donde pudiera parecer una carencia, también es una Claro. potencialidad. Es decir, el ámbito de la digitalización ahora mismo te permite pues inventarte cualquier cosa, pensando, escribiendo una nueva variable como es el de la digitalización, que según la propia OIT, prácticamente la mitad de los empleos se transformarán. No es que desaparezcan de muy, pero se tendrán que ser transformados. Y esa transformación viene a través de la adaptabilidad. Y la adaptabilidad, les guste, nos guste o no, viene a través de la formación. Sí, bueno, hoy publica el diario El Mundo que el mercado laboral ya se ha olvidado de historiadores, filósofos y documentalistas, ¿no? Claro, como dices tú, bueno, pues están cambiando esos nuevos puestos de trabajo y hay algunos perfiles que van a tener que reinventarse, ¿no? También para poder tener pues oportunidades dentro del mercado laboral que a lo mejor pues ya no consideran importantes, ¿no?, estos perfiles. E insisto, que también lo quieras o no, Pero, pues a- bueno. pero a lo mejor un filósofo en Sí. el ámbito de la gestión de los recursos humanos es más válido de lo que parece. Es decir, y ese cambio de enfoque que a lo mejor tienes que tener nociones en gestión de personas y verás que ese es un hueco que se plantea. Bueno, para ir acabando, ¿te atreverías a hacer una previsión de cómo va a ser el mercado laboral en Canarias en este verano? ¿Crees que va a haber más creación de empleo? ¿Crees que vamos a tener pues esos puestos que no se ocupan? Vamos a tener incremento de la población ocupada y descenso del desempleo en el segundo trimestre del año. Eso, vamos, prácticamente después del varapalo llevado a cabo en el primer trimestre del año, en donde sucedió justamente lo contrario, pero por algo natural, es decir, el primer trimestre se suele desacelerar, pero bueno, la cartera de pedidos, pese a que sea a tasas decrecientes del sector turístico principalmente, sigue alimentando y todo parece indicar que en el segundo y tercer trimestre del año se mejora. Y Canarias, lo bueno que tiene,
que comienza su temporada alta a final de año. Por lo tanto, yo creo que para el empleo van a haber buenas noticias con mayor predominio que las malas. Ahora bien, aquí hay un concepto que es el concepto de productividad. Y el concepto de productividad es que hay que explicar por qué, siendo más personas que trabajamos en este archipiélago, el valor de lo que producimos ahora mismo es, bueno, ya es más o menos parejo a lo que sucedía en 2019, pero es que somos muchas más personas las que Claro. trabajamos. Entonces, claro, ese es el concepto de productividad y esa es la asignatura pendiente. La productividad depende de lo que hablábamos antes: condiciones de trabajo, negociación colectiva, formación de la población, y eso es algo que ahora mismo nos va a ir muy bien porque ahí tenemos una demanda exterior muy potente, pero que en ese hipotético momento en que esa demanda exterior empieza a decaer, pues nosotros tendremos que tener mecanismos para resistir esa situación y esa resistencia se hace a través de la productividad. Bueno, como economista, un consejo para aquellos que ya empiezan el verano y que sabes que cuando llega el verano pues gastas un poquito más de lo habitual, ¿no? Porque te vas a una terracita, te compras esa ropita fresca. ¿Qué consejo das, José Miguel? Bueno, el consumo, obviamente, hay que darle un consejo al que vende y un consejo al que compra. El consejo al que vende es que sea muy competitivo y que no intente ganar en poco tiempo lo que no ha podido conseguirlo en mucho, y por lo tanto es decir, que su estructura de precios no intente aprovecharse de esa situación. Y desde el punto de vista de la demanda, que vamos a algo muy lógico: no endeudarse más del 30 y ahorrar al menos un 10% de la renta generada. Eso es son las dos reglas básicas. Y si se puede, separar prácticamente lo que es el presupuesto de lo que se va a destinar. Es decir, me quiero destinar X y por lo tanto intentar disciplinarse para que luego no tengamos varias cuestas como la que tenemos en enero, que dicha cuesta con la vuelta al cole, si aquellos que tienen cargas familiares desde el punto de vista Claro. escolar, pues que septiembre no sea un mes de nervios, sino de recordar con buenas ideas lo que sucedió en el mes de julio y agosto. Bueno, y ya por último, en lo personal, ¿un economista controla demasiado sus gastos en vacaciones o se olvida completamente de la economía y venga, que sea lo que Dios quiera? De formación profesional. Aquí en Casa de Herrero no hay cuchara de palo, es Claro. decir, pero es simplemente eso. Yo creo que me lo inculcaron mis padres, en donde las limitaciones económicas te obligaba a hacer eso, y es mejor la relación humana que a través de la emocionalidad y no tanto a través de gastar o no una determinada cantidad de dinero. Pero en eso soy... mi familia no lo lleva tan bien como yo, porque soy el que va pagando las luces justamente por Claro, decir, bueno, hay que ahorrar simplemente y claro. ahorrar de forma permanente. Sí, sí, sin duda. Comparto contigo esa reflexión, que eso tienes que llevarlo siempre y sea verano, sea invierno, sea cuando sea. José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5, siempre un placer hablar contigo y si no volvemos a hablar de aquí a estos meses que quedan ya pues prácticamente de desconexión, pues nos encontramos en septiembre, ¿si te parece? Seguro, cuando quieran, sabes que estoy a tu disposición y nada, yo completamente agradecido de que me pueda seguir entrevistando. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Gracias. Igualmente. Chao.